Vamos a preguntar a Que Germán. sabe mucho nuestro entrevistado ahora. Sí. Germán Heisenech, que es licenciado en Ciencias Meteorológicas. Bueno, preguntarle sobre lo que pasó, o sí, podemos decir lo que pasó con estos excesos de precipitaciones, principalmente en lo que es esta parte de la provincia de Entre Ríos, el sur de la provincia de Entre Ríos, y qué es lo que tenemos que ver hacia futuro, ¿no? Cómo va a venir el otoño, que es otro de los puntos importantes. Germán, muy buenos días. Andrés y Rubén te saludan por este lado. ¿Cómo estás? Muy buenos días, gente, Andrés, Rubén, para toda la mesa y bueno, para toda la gente que nos está escuchando. Lindo sábado, siempre lindo arrancar con información y unos lindos mates. Es un buen plan. Es un buen plan, arrancar informándose y con unos mates. Después vemos cómo sigue la... Después lo vamos llevando adelante. Después lo vamos a ir llegando adelante. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué fueron estos eventos meteorológicos que han saturado los perfiles hídricos de la provincia de Entre Ríos, del sur de la provincia de Entre Ríos? ¿Estaba dentro de los cálculos esto, Germán? Bueno, en principio, todo cuando tenemos estos extremos, no, uno siempre espera que el clima se comporte justamente como el clima, más parecido a la estadística, ¿no? Uh-huh. Más cuando uno va colectando datos a lo largo de los años, se encuentra estadísticas mensuales y dice, bueno, en enero, en febrero, tiene que llover tanto, pero año a año vamos notando que la volatilidad climática está cada vez más exacerbada. Uh-huh. Entonces uno siempre espera ese valor estadístico como una idea, ¿no? Una orientación, pero finalmente lo normal nunca sucede. Fíjate que no es solamente el valor extremo de precipitación que sucedió sobre todo en el sudeste de Entre Ríos, que por ejemplo en la zona de Villa Alicia, un poquito más al norte que ustedes, tuvieron casi 400 milímetros. Claro. Que esos son en febrero, eso es prácticamente todo el valor el acumulado del verano en un solo mes, ¿no? Pero lo que te decía, como que si vos haces el recorrido de todo el verano, por ahí los totales quedan disimulados, porque entre lo que llovió en febrero compensaste lo que te faltó en diciembre y enero, que fueron meses muy duros, ¿no? Sí. Ahí posiblemente todo el tiempo estuvimos bajo el efecto de la Niña, que si bien el efecto de la Niña, el fenómeno de la Niña nunca fue un fenómeno intenso, decisivo a nivel regional, como fue el de la campaña 22-23, que todo el país estuvo bajo una seca tremenda. Alguna incidencia evidentemente tuvo, y no es que dejó cero agua, pero te dejó en diciembre, hasta el 10 de diciembre venía lloviendo bien desde noviembre. Ahí se cortó y los totales de diciembre quedaron en 60, 70 milímetros, que eso es la mitad del agua que tiene que recibir el centro-sur de Entre Ríos durante diciembre. Entonces los maíces que se habían sembrado bien a principios de septiembre, con esa lluvia que acopiaron en noviembre, tiraron hasta finales de diciembre. Pero bueno, enero fue muy duro, ¿no? Para todo el mundo, muy parejo, no solamente para Entre Ríos, ¿eh? Estoy hablando desde el NEA hasta el sur de Buenos Aires. No hubo una sola zona productiva que en enero haya zafado. O sea que fue un evento deficitario muy importante, y justamente a finales de enero, ahí la última semana de enero, empezaron a mostrarse el cambio, ¿no? O sea, como que tuvimos dentro de la estación del verano, tuvimos una volatilidad pluvial importante, pero no es que en un mes no llovió y en el otro se normalizó, no, pasamos de un estado seco, de un estado de 50, 30% del nivel de lluvia, a tener precipitaciones de hasta 150 o 200 por arriba del valor normal. O sea, duplicar o triplicar. Claro. Esa volatilidad, más allá del fenómeno de la Niña o de que la Niña se haya retirado, evidentemente tiene que ver con otros cambios que se están produciendo en la circulación y que lo estamos comprobando, ¿no? Porque estamos viendo un aumento de la frecuencia de fenómenos extremos, no solamente en algunas zonas de Entre Ríos, sino que en toda la geografía del país. Sí. O sea, este verano se han dado eventos en el sur del NOA, en La Rioja, en el noroeste de Córdoba, que también han sido contundentes. Lo que pasa que con eventos más importantes que hubo en otras regiones, en otros sectores de la región pampeana, quedaron como que disimulados, ¿no? Sí. El caso de Córdoba ha tenido lluvia en estos últimos tiempos, que mamita querida, también, inclusive hasta principios de la semana, con desborde de ríos, y no estoy hablando de ríos serranos, sino también de llanura, que han tenido
eventos de lluvia realmente, no lógicos para esa época. Absolutamente. Y vinimos un verano con la noticia se fue, pero tremendos calores, incendios, eso fue común. O sea, el NEA, cuando digo NEA, digo toda la zona algodonera, una zona muy productiva, el norte de Santa Fe, el ganadero, una zona ganadera muy importante, están en sequía plena, mientras en el sudoeste bonaerense y en zonas del sur Entre Ríos se está lidiando con exceso. Es decir, tenemos una geografía muy extendida y dentro de esa geografía extendida la volatilidad del clima necesariamente va a aparecer. Ahora, que tengamos estos valores extremos, bueno, es algo con lo que vamos a empezar a tener que lidiar porque obviamente las cosas vienen así. Todos los años ya tenemos naturalizadas estas situaciones, ¿no? Donde aparecen eventos extremos que justamente como son extremos los pronósticos no es que fallan, uno anticipa el evento, pero en el largo plazo es muy difícil anticipar el evento extremo. No, vos a veces podés reconocer condiciones, por ejemplo, por poner un ejemplo, si estamos bajo un escenario El Niño, un año que vos proyectás la campaña con un año niño, y bueno, vos sabés que el comportamiento de la lluvia, sobre todo en la Mesopotamia, tiende a ser con precipitaciones por arriba de lo normal. Ahora, decir con 4, 5, 6 meses de anticipación cuánto por arriba de lo normal va a ser, y es muy difícil. Y dentro de esa incerteza tenés la posibilidad de eventos extremos. Y particularmente ahora, uno no encuentra una explicación puntual de por qué, o sea, se dieron estos eventos tan importantes durante el mes de febrero. Lo que se nota de diferencia es que, bueno, no sé si particularmente todos lo vieron, pero en más o menos en enero no teníamos siempre la misma masa de aire recirculando, hacía mucho calor, pero había muy poca humedad, era un calor bastante seco. A partir de finales de enero empezó a entrar el aire tropical desde el sur de Brasil, no sé si también lo recuerdan, en la altura de Río Grande do Sur, Santa Catarina, hubo eventos muy importantes a mediados de enero, que se inundó todo, se rompió todo en esa zona. Bueno, esa humedad, ese aire tropical empezó a circular sobre Entre Ríos a finales de enero. Y ahí empezó el cambio, empezaron a llegar las lluvias y terminamos en Gualeguaychú con el registro oficial de 330 milímetros, en Villa Elisa con 400 y pico. O sea, lluvia muy por arriba de lo normal, que ahora justamente llegando a la cosecha, si bien esa lluvia permitieron que los cultivos encontraran un reposo, digamos, y se recuperaran del deterioro, ahora estamos lidiando un poquito con los excesos, pero la buena noticia es que tenemos un patrón bastante más seco ahora en la segunda parte de marzo, y si bien pueden aparecer algunas lluvias, aparentemente no tenemos ninguna situación de gravedad, con lo cual estos excesos se van a ir resumiendo y la cosecha va a poder ir medianamente avanzando, ¿no? Germán, recién estábamos hablando en el caso de nuestra provincia, que no es tan extensa, mirando Buenos Aires o tal vez Mendoza, Córdoba, que el sur, bueno, está pasado de agua y departamentos como Feliciano en el norte enterriano hay seca, ¿no? Este panorama en el país, ubicándonos, por ejemplo, en provincia como Buenos Aires, que es la gran productiva, ¿hay sectores, hay, digamos, regiones de esa provincia que están también con ese problema de la seca, o la lluvia ha sido generalizada? No, en Buenos Aires se homogeneizó un poco más. Bueno, en Entre Ríos particularmente como que te queda ahí, si bien obviamente en extensión no es comparable, fíjate que como que está, yo en algún momento lo mencioné, hay una zona muy seca del país que es justamente todo el NEA, norte de Santa Fe, Corrientes, Misiones, que Misiones es una provincia que tiene que recibir todos los meses 150, 200 milímetros, está recibiendo muy poca agua, está muy seco, Misiones, Corrientes está muy seco, y justamente el norte terreno está acoplado a esa zona, marginalmente, pero está acoplado. Entonces vos ahí tenés un diferencial negativo cuando pasás por el centro de Entre Ríos de Villaguay al norte federal y ya te metiste en la seca. Bueno, eso es un punto, ¿no? Ahora, en la provincia de Buenos Aires no, se homogeneizó mucho, desde finales de enero había zonas muy secas que padecieron mucho la seca durante diciembre y enero. Sudeste de Buenos Aires fue uno de esos, en la costa bonaerense también, pero después no, te vas al sudoeste de Buenos Aires, la zona de
al norte de Bahía Blanca, porque la catástrofe climática de Bahía Blanca fue contundente, pero mientras eso sucedía, antes de que vinieran el temporal en Bahía Blanca, el sudoeste de Buenos Aires, estoy hablando de casi 2 millones de hectáreas, ya estaba prácticamente todo inundado. O sea, y a eso le podés sumar sectores de La Pampa, sectores del resto del oeste de bonaerense hasta Villegas, ¿no? Hasta el norte de Buenos Aires. Así que no, eso está más parejo. Te diría que también está más parejo, incluyendo una zona del sudeste de Córdoba, del centro-sur de Santa Fe. O sea, todo es una zona donde es necesario que en este momento las lluvias paren, porque si no son zonas vulnerables a las inundaciones. Claro. Y estamos en tiempo de cosecha. Exactamente. Y en ese momento también, lo dijeron ustedes al inicio, ¿no? El sudeste entrerriano también está susceptible a inundaciones. La ventaja del sudeste entrerriano es que tiene canales naturales de evacuación de agua que son más eficientes, ¿no? Mucho arroyo, mucho río, que te saca más rápido el agua. La provincia de Buenos Aires, cuando se llena de agua, se estanca, porque no tiene la hidrografía y los canales como para sacar el agua. Tiene muy poca pendiente, eso no le pasa a Entre Ríos. Claro, y ese es el viejo reclamo de los productores, que no hay inversión por parte del Estado, ¿no? Para sacar el agua. Sí, bueno, sí, pero es una historia que es tan larga esa historia, ¿no? Es como que la encontrás o sea, hace 100 años creo que, o sea, la hidrografía se conoce y bueno, las obras que hay que hacer son muy grandes y cada tanto la última inundación importante que fue de 10 millones de hectáreas anegadas y con complicaciones de cosecha fue en 2017, no fue hace tanto, o sea que en 5 años no se hizo nada. Pero bueno, por suerte lo que estamos viendo en términos pluviales para el resto de marzo y abril, pareciera que todo va a confluir en un escenario más normalizado de lluvia, lo cual entre los perfiles que tenemos ahora en Entre Ríos, más lluvias normales, te da un horizonte interesante como para ya empezar está bien, hay que cosechar, y lo más importante es cosechar, pero por supuesto que el productor ya empieza a mirar si voy a hacer algo de fina, entonces creo que eso es una buena noticia. Perfiles cargados, con lluvias normales, temperaturas que se vienen acomodando. Si bien la semana que viene, guarda que podemos tener de nuevo un 34, 35, un fin de semana calmadito ahora, pero después volvemos a tener algún calorcito la semana que viene. Seguro. Pero bueno, se ve bien el panorama como para la fina, ¿no? Mirando un poquito más lejos. Seguro. Ahora, Germán, no hay así, digamos, a corto o mediano plazo una recuperación para la zona del Chaco, norte de Santa Fe. No se ve una luz de esperanza. No, la verdad sería lo ideal. Lo ideal, si uno pudiese diseñar el comportamiento de decir, bueno, quiero que los máximos pluviales se me corran todos para el norte, que vayan todos para el NEA. Igual la campaña está perdida en ese sentido, o sea, la campaña colombiana va a estar muy golpeada este año, porque no es que fue un periodo corto, fue todo el verano con precipitaciones por debajo de lo normal. En algún momento, algunas zonas, viste, áreas reducidas, las típicas tormentas que se arman en sectores reducidos, puede haber habido una mejora, pero en general es una de las zonas más golpeadas del país, ¿no? Toda la parte, pues una zona ganadera importante también, no es solo el algodón y la soja que se hace en el Chaco, sino la zona ganadera, ¿no? Y las pasturas ahí se ven, más allá de la geografía lógica que tiene, por el tipo de suelo, las pasturas se ven, para la ganadería, se ven totalmente perjudicadas. Ahora, te llevo un poquito más allá del otoño. ¿El invierno se vislumbra algo de raro? Mira, siempre uno tiene que empezar a buscar para el clima a largo plazo el indicador principal, que es ver cómo se va a comportar el fenómeno el indicador ENSO, que es saber si va a ser niño, niña, cómo viene la mano. Por el momento la cosa está neutral, eso avala, digamos, desde el punto de vista de los forzantes climáticos de la escala planetaria, es como que vos vas a un comportamiento más normal de la lluvia. Este tipo de eventos extremos de lluvia que hemos tenido, yo creo que van a tender a desaparecer durante el otoño, y el invierno, generalmente el clima se aplaca, y en Entre Ríos sigue lloviendo en invierno. Pero claro, la lluvia naturalmente decrecen a valores de 50, 60 milímetros mensuales. Yo creo que podemos aspirar a eso, incluso quedarnos un poco más cortos. Los últimos inviernos han sido medio secos en Entre Ríos, no han tenido el nivel de lluvia
normal, es decir, no hemos tenido esos 50, 60 milímetros mensuales. Por eso mismo también es importante, también los suelos entrerrianos siempre quieren agua, porque son suelos pesadones, ¿no? Sí. Pesados y siempre requieren agua. Pero es importante que nos vayamos del otoño, que cuando vayamos cerrando abril y entremos en la primera quincena de mayo, el acopio de reservas haya sido alto, tengamos buen nivel de reserva. Por eso nos va a permitir, veamos, tomar buenas decisiones para transcurrir el invierno si vamos a una fina, ¿no? Claro. Creo que bajo condiciones normales en el invierno o incluso un poco deficitarias, pero con buenos perfiles, yo creo que la fina está encaminada hasta el mes de septiembre, no va a haber demasiado drama en ese sentido. Digamos. Los últimos años los inicios de fina no han sido malos, sí han salido malas los inicios de primavera. Este año, por ejemplo, fue difícil sembrar el maíz en fecha. En Gualeguaychú creo que estaban mejor, Sí. pero había zonas del centro y del oeste donde no se pudo sembrar en fecha. Sí, Así hubo que un déficit. las transiciones de invierno a primavera han sido duras los últimos años, Sí. han sido secas. La costa del Paraná, como le decimos por acá habitualmente, que al oeste tuvo una complicación por la falta de precipitaciones, que tuvo un invierno-primavera bastante complicado en ese sentido. Bien complicado, muy seco, y eso empezó, las lluvias empezaron, o sea, el trigo la peleó como pudo, y las lluvias empezaron a llegar en la segunda quincena de octubre, o sea, muy tarde. Después se recuperó y todo queda como cuando tenés 45 días de buena lluvia, todo el mundo cambia la cara y si los cultivos recuperan, todo el mundo está contento. Pero la volatilidad, si analizamos todo el año 2024 y lo que va de 2025, digamos, el sub y baja de las precipitaciones ha sido notable, ¿no? Y esa volatilidad, como te decía en algún momento de la charla, es lo que vamos a tener que empezar a acostumbrarnos y a lidiar con eso, ¿no? Por suerte la tecnología agronómica es extraordinaria, porque dentro de este contexto que tuvimos prácticamente 45 días de sequía, no de sequía, pero de falta de lluvia, por reserva había. Entre mediados de diciembre y finales de enero fueron 45 días donde las lluvias prácticamente desaparecieron. Pero realmente la tecnología agronómica que hay es impresionante, porque si no estaríamos hablando de rendimientos mucho peores, ¿no? El deterioro hubo seguro por ese faltante de agua, pero no se perdió potencial en los cultivos, obviamente, pero no tuvimos un desastre en la producción, ¿no? Germán, vuelvo al tema de Bahía Blanca, ¿no? Y esta situación dramática que están viviendo miles y miles de bahienses. Esta lluvia torrencial, este temporal, ¿se puede repetir, digamos, de acuerdo a los estudios que ustedes hacen, en otras partes del país? No tiene, es totalmente discrecional. Esto se hizo el combo perfecto ahí. Además, lo de Bahía, obviamente que si vos analizás la lluvia de Bahía, el valor mensual del mes de marzo anda entre 80 y 100 milímetros. Había el último día de febrero, para que tengan una idea, en Bahía Blanca habían llovido 80. Todo lo que equivale al mes de marzo prácticamente había llovido el último día de febrero. O sea, los suelos quedaron saturados, los arroyos quedaron cargados. Ya habrán escuchado periodistas, las noticias periodísticas describiendo a Bahía como una ciudad a la cual convergen dos arroyos importantes, y es una bahía bastante chata, o sea, con una salida con un mar que tiene un movimiento muy tranquilo, digamos, cuando tiene la marea alta, los arroyos cargados, y sobre ese escenario te llueven en 12 horas 300 milímetros, no sé quién lo arregla eso. O sea, estamos hablando de falta de estructura y todo eso. Obviamente que podría haber estado todo mucho mejor, como en muchos lugares de Argentina, pero la verdad que lo que sucedió ahí fue una catástrofe climática que no imposible de anticipar. Y claro, si bien no se ha dado en otros sectores con tanta severidad, digamos, en Entre Ríos hemos tenido tormentas este verano de 140 a 150 milímetros en 2 o 3 horas que hicieron un desastre. Lo que pasa que, bueno, en muchos de los casos sucedieron en zonas rurales que provocaron muchísimo daño, pero no se dio, obviamente, con el impacto en áreas urbanas, que obviamente cuando esto sucede es gravísimo. Gualeguaychú ha sufrido eventos tremendísimos. Concepción del Uruguay, al norte, han tenido eventos
O sea, el sudeste ha tenido lo suyo en los últimos años con mucha gravedad, ¿no? Y sí, También eventos muy severos. Y así podemos recorrer casi todo el país. Tenemos en casi todos los sectores del país eventos de este tipo. Y bueno, no quiero ser reiterativo, pero vamos a eso, ¿no? A tener eventos, el sobrecalentamiento atmosférico que genera, para decirlo en forma sencilla, exceso de energía en la atmósfera, y eso hay que gastarlo. Bueno, se gasta con tormentas, Y sí, con tormentas más severas. también lo han sufrido los vecinos de Villa Elisa y Villaguay semanas atrás. Absolutamente, por eso los totales de febrero son impresionantes. Tala, Villaguay, todos están entre 350 y 400 milímetros. O sea, yo les nombré Villa Elisa porque Sí. con el dato de la bolsa de cereales de Entre Ríos creo que es 428. Es impresionante, es un dato que... Si pones 150 por ser generoso por mes en diciembre, enero, febrero, prácticamente tenés ese valor totalmente concentrado en el mes de febrero. Así Seguro. que es muy difícil, digamos, no tener problemas con ese volumen de agua, ¿no? Claro, ahí ya... Y de nuevo, miremos, nosotros nos concentramos acá, pero en Uruguay y en el sur de Brasil pasó exactamente lo mismo. Sí, en la República Oriental del Uruguay tuvieron desastres con cantidad de agua, o sea, se dieron varios fenómenos, mucha agua, granizo y viento, que destrozó todo acá del otro lado del charco, como le decimos nosotros en Gualeguaychú, muy cerquita. Las estructuras convencionales comienzan a digamos, estar en riesgo, ¿no? Porque ante estas situaciones, obviamente que las tareas de preventiva, ¿no? Educar a la población para esta situación y obviamente hacer toda la obra que se pueda hacer, pero bueno, estamos en una coyuntura económica también súper difícil. Exacto. Así que... Germán, te agradecemos enormemente este contacto, ha sido un placer dialogar con vos. Muchísimas gracias y cuando quieran seguimos la charla. Por supuesto que sí, un abrazo grande. Luego, dialogábamos con Germán Heisenech, que es licenciado en Ciencias Meteorológicas, sobre estos eventos, claro, la que se van a seguir repitiendo.